En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues el Catecismo de la Iglesia menciona 5 pecados que atentan contra el amor a Dios. Dice la indiferencia, la tibieza, la asedia, el odio de Dios y la ingratitud. Estos 5 pecados atentan contra el amor a Dios. Sí, entonces, de la mano van la ingratitud y la asedia. La asedia es una especie de envidia de Dios, una envidia del bien de Dios. Esa es la asedia, y va junto con la ingratitud. Sí, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la asedia? La asedia impide ver el bien de Dios, y segundo, transforma el bien en mal. Es decir, es la ceguera para el bien. ¿Y cuál es la causa de esta ceguera para el bien? Primero, la apostasía, el dejar la fe, y segundo, la idolatría. Así es como funcionan las cosas. En el interior de todos los seres humanos, sin excepción, existe este desprecio o esta repugnancia en contra de las verdades divinas. Y la verdad más clara y más seria es que de Dios hemos recibido todo lo que tenemos. Dios no hace otra cosa que darnos, que obsequiarnos, que ayudarnos, que guiarnos. Eso es por parte de Dios. Sin embargo, si bien no tenemos libertad para muchas cosas, para una cosa sí tenemos libertad y la usamos todo el tiempo. Cada quien es libre de decidir, de determinar el sentido que les da a las cosas. Cada uno de ustedes tiene libertad de elegir qué sentido le da a las cosas que suceden. ¿Sí? Y cuando no sabemos ver el bien de Dios, todo lo vemos mal. Primero una cosa y luego otra, y luego de allí para allá casi todas las cosas. Luego viene la apostasía y luego la idolatría. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? Millones y millones de católicos que han dejado la fe. Y muchos de ellos no solamente dejan la fe por la apostasía, sino que se vuelven idólatras. Primero, de sí mismos. El amor desordenado de uno mismo es idolatría. ¿Sí? Entonces, en esto de poder aprender a interpretarlo todo bien, todos tenemos mucho que hacer. Y fíjense que si eso no lo aprendemos, vamos recibiendo menos de Dios. Ahí está, por ejemplo, el caso de
de lo que se conoce como osteoporosis o mieloma múltiple o cáncer en los huesos, que es casi lo mismo. ¿Y por qué pasa la osteoporosis en las personas, especialmente en las mujeres? Pues porque todo lo ven mal. ¿Sí? Tienen problemas con la autoridad, no querer obedecer, porque ese es el primer pecado de las mujeres, no querer obedecer. Y la consecuencia es la desvalorización personal y luego la osteoporosis. ¿Sí? Que los huesos se ablanden, como es una indicación que el cerebro nos manda para decirnos: ya, acuéstate o siéntate, deja esperar nada de los demás. Pero la osteoporosis es consecuencia directa de una mala interpretación o de una pobre interpretación de los acontecimientos. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Cómo puede ver las cosas una mujer para tener osteoporosis? Decir, ya no hago las cosas como antes, ya no soy como antes, ya no tengo las mismas fuerzas, ya no me obedecen, nadie me respeta, cada quien hace lo que quiere. Sí, no me escuchan, me traen para arriba y para abajo. Un día se está con uno de los hijos, otro día con otro de los hijos, y ahí viene la osteoporosis. Ya me quiero quedar en un solo lugar. ¿Y quién me lo obliga? La debilidad en los huesos. Sí, por eso cuando sus padres estén viejos, no hay que andarlos trayendo para arriba y para abajo. Ahí donde quieran estarse, allí que se estén. ¿Sí? Allí que se estén. Donde les gusta estar, allí que se estén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué interpretamos mal las cosas? Porque la cultura nos obliga a pensar que todo lo que tenemos, de alguna forma, nos lo merecemos o Dios nos lo tiene que dar. ¿Sí? Actuamos como si Dios tuviera derecho a darnos lo que queremos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado de esa forma? ¿Sí? Y por eso hay rencor inconsciente en contra de Dios, por lo que no nos ha dado o por no habernos dado lo que creíamos que merecíamos. Y sin embargo, nada de lo que les ha pasado, ni de lo que les va a pasar, puede ni siquiera llegar a ser algo que ustedes no se merecen. Puede ser que no les guste o que se les haga difícil aceptarlo, pero de que lo necesitan, lo necesitan. Y si Dios les da lo que necesitan, eso es providencia y es obsequio de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios permite que sucedan cosas difíciles o cargas o cruces, podemos acusarlo con el pensamiento de injusticia. ¿Sí? De que decimos, ¿qué he hecho yo para merecer lo que me ha pasado? ¿Sí? Y actuamos entonces como si yo fuera Dios y Dios fuera nuestro sirviente. ¿Sí? Entonces, si de verdad amáramos, estaríamos constantemente agradeciéndole a Dios todo lo que nos da. Incluso las circunstancias más difíciles, en la peor de las dificultades, estaríamos agradecidos con Él. Entonces, Dios quiere que le pidamos lo que necesitamos.
Y Él desea que vayamos a Él continuamente para pedirle lo que necesitemos. Pero quiere que aprendamos a interpretarlo todo bien, pase lo que pase. Y eso cuesta mucho tiempo aprenderlo. Incluso en este momento, la inmensa mayoría de ustedes tienen recuerdos de acontecimientos mal vividos, mal interpretados, y los tienen y los traen. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos de Dios algo bueno, pues es relativamente fácil estar agradecidos. Pero la prueba de nuestro amor y gratitud es cuando somos capaces de estar agradecidos en las cruces y en las dificultades. ¿Sí? Entonces, por eso el Evangelio de hoy presenta un desafío para nosotros. Nos dice que 9 de cada 10 personas no es agradecida. 9 de cada 10. Es decir, 9 de cada 10 considera que no merece lo que le ha pasado, o le tiene rencor a Dios, o que no necesita lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Entonces, con el paso del tiempo uno tiene que ir consiguiendo la justa actitud frente a Dios. Sabemos que Dios actúa de forma misteriosa, escondida, difícil de entender, pero eso no significa que no busque nuestro mayor bien. Y mientras nosotros, fíjense, nosotros invertimos energía y tiempo y esfuerzo en recordar el mal que vivimos, nos preocupamos de los hijos, de su salud, de su educación, del dinero, del trabajo, de la situación que vivimos. Mientras nosotros invertimos tiempo en eso, Dios piensa solo en nuestras almas y en darnos el mayor de los bienes. Pero nosotros, por la asedia, no vemos ese bien. ¿Sí? Entonces, todo lo que Él quiere es que lo tomemos en serio y seamos lo más agradecidos que podamos. Por ejemplo, ¿cómo se arreglan los acontecimientos mal vividos del pasado? Solo por el agradecimiento. De ninguna otra forma. ¿Sí? Entonces, cuando Dios ve que le estamos dando un valor exagerado a las personas, a los acontecimientos o a las cosas que tenemos, es muy probable que Él nos las quite para que no sigamos dándole tanta importancia, y porque eso niega el sentido de nuestra existencia, que es amar y servir a Dios en todo, en todas las cosas. Por eso hemos de imitar al único leproso que regresó a darle gracias a Dios, porque fue capaz de ver más allá, fue capaz de ver su alma, lo mismo que Dios veía. Y cuando nos acostumbramos a ver así, a ver más allá de las cosas, a ver a Dios en todo, entonces no tendremos otra cosa que hacer que mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Y seremos capaces de ver cómo en todo lo que ha pasado, incluso en los peores momentos de la vida, todo ha sido un obsequio y todo fue lo mejor que pudo habernos pasado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.